Bueno, vamos a abarcar, muy buenos días nuevamente, el tema de los derechos concursales en relación con la interacción que se nos presenta con la Ley de Garantías Mobiliarias. Y presenta una situación que es indisoluble y sumamente importante en el aporte que tiene el derecho concursal en el tema de lo que tiene que ver con los diferentes tipos de privilegios o prelación de los créditos. Generalmente, en el derecho civil patrimonial común, el de los derechos de crédito, pues no nos cuestionamos ni no solemos incidir en el análisis de lo que representa precisamente la concurrencia, las situaciones donde existe apersonamiento para hacer valer dos o más créditos. Los datos más prácticos, de mayor incidencia, los vemos en el caso del derecho procesal cobratorio, generalmente con la figura de las tercerías, donde por ahí hablamos de tercería de mejor derecho, y en ese sentido es un aporte interesante, pero el derecho concursal como tal, pues precisamente su propia naturaleza intrínseca, que su nombre determina, que es la concurrencia de acreedores, pues prácticamente determina como una sustancia absoluta, nítida, todas estas particularidades que se tienen que dar con el tema de la fila, del grupo de acreedores que va a llegar a tratar de obtener algún beneficio, aunque sea poco, de la situación de crisis o de insolvencia en que está el deudor. Pues precisamente aprovechamos esta ley porque lastimosamente por ahí se ha comentado de que la ley quedó un tanto incompleta, de que quedó corta, porque al darse esta interrelación tan importante entre las garantías y los concursos, la ley casi no ofrece ningún tipo de implementación adicional. Desde ahora, claro que eso, como nos decía oportunamente el doctor Jaume en España, podría ser un falso amigo. Es un falso amigo en el sentido de que es una propuesta querida que así sea, y lo es así por cuanto la Ley de Garantías Mobiliarias no es una ley concursal y lo que está haciendo es dando prácticamente el aviso, el monitoreo de que por favor legisladores implementen una rejuvenecida legislación concursal a fin de hacerla no solamente amigable, sino que necesaria con la implementación de una ley de garantías mobiliarias. Precisamente es el artículo 50 de la Ley de Garantías Mobiliarias el único que hace referencia al aspecto concursal de manera más directa. Prelación y otros derechos. O sea, no por casualidad les adelantaba precisamente la coincidencia que hay entre lo que ahora podemos hablar, preferencia, prelación, concurrencia, que todos estos van a tener algunos significados de tipo de la legística. Y cuando me refiero a legística, me refiero a una situación científica de que lo que tiene que ver con las normas técnicas de redacción de códigos y de cuerpos normativos. En su momento lo comentaré con más profundidad cuando estaremos abordando el tema de la ejecución coactiva de las garantías mobiliarias. Esa legística, desde ahora les adelanto, que está muy relacionada con la pertinencia o no de acudir a definiciones conceptuales de manera frecuente o enlistadas. Como ustedes ven, en la Ley de Garantías Mobiliarias se hace toda una lista de definiciones que lógicamente, nosotros provenientes del Civil Law no estamos familiarizados con ese tipo de propuesta de técnica legislativa. Pero ¿a qué obedece eso? Pues precisamente obedece a que se nos están trayendo una serie de repercusiones conceptuales que ha generado muchísima polémica en las horas anteriores sobre las definiciones y sobre la forma de poder entender este tipo de regulación nueva, novísima por así decirla, y desde ese punto de vista también es muy importante y tendrá relaciones muy directas con el derecho concursal. Para iniciar, por ejemplo, el artículo 50, la prelación de la garantía mobiliaria publicitada
es superior a la de una sentencia judicial sobre los mismos bienes dados en garantía que carezcan de publicidad o cuya fecha de registro sea posterior a la garantía mobiliaria. ¿Qué nos da a entender esto? Que el término prelación específicamente está relacionado con un término registral, con un término de la propia publicidad que la norma aquí nos indica como sendero conductor de lo que se pretende en esa norma. Por cuanto la preferencia, la vieja jerarquización de la concurrencia de los créditos bajo una especie de par condition creditorum, en alguna manera un tanto medio moderna a nuestro estilo, jerarquizada, se refiere a aquellos acreedores que están dentro del mismo piso, dentro del mismo margen, dentro de ellos sí hay igualdad, pero los que vienen en los pisos inferiores estarían en una situación distinta. Sin embargo, en el tema de la garantía mobiliaria, no tendríamos que meternos tan a fondo en esa dogmática tradicional de la prelación tradicional, sino que aquí se nos viene a dar algo que ayer se comentaba con muchísima sutileza, el mismo efecto de lo que es precisamente el tema de la perfection, de la perfección, que con mucha soltura intelectual nos comentaba el español, que no está referido al término de la perfección del contrato que tradicionalmente nosotros conocemos. Desde ese punto de vista, yo desde el día de ayer prácticamente que estaba muy atento a la labor de interpretación y de aplicación que tendremos que darle a una ley que nos guste o no nos guste, que no la hemos comprado ni la estamos en ese sentido vendiendo en sentido lato, sino que estamos aquí precisamente para entenderla, para poder ver qué opciones de mejora y de eficiencia se podrían estar haciendo en este tipo de foros, en este año de vacancia, que es precisamente para poder profundizar con mayor detalle, que no nos tome de sorpresa y con la posibilidad de realizar una eficiente implementación registral, que prácticamente yo lo estoy analizando como un mita y mita en este cuerpo normativo. O sea, que la ley requiere en una proporción casi igual una regulación normativa y de tipo de implementación registral de gran talado y de gran eficiencia. Pues bien, nos dice la norma, lo mismo se aplica a los quiero aquí aclarar también algo muy interesante. Nos está indicando el artículo que la prelación de la garantía mobiliaria publicitada es superior a la de una sentencia judicial. Pues en eso no hay que verlo como una situación anacrónica o absolutamente extraña, porque la misma ley nos dice que la garantía mobiliaria per se es un título ejecutorio. O sea, un título ejecutorio no es ni más ni menos que una sentencia. Y desde ese punto de vista, si ustedes recuerdan lo que nos preordena la legislación procesal, el artículo 630 por ahí, nos habla de qué son títulos ejecutorios: laudo firme, sentencia firme que permita ejecutarla precisamente, y la prenda o la hipoteca, que ya afortunadamente hay que quitar el estribillo con renuncia de trámites, porque recordemos que con la implementación del proceso monitorio prácticamente ya la renuncia de trámites sale sobrando, porque no tenemos y aquí no existe el proceso ejecutivo que nos precedía con antelación al proceso monitorio. De manera que en ese sentido se va a dar una situación muy importante de la publicitación de los fallos judiciales, porque de nada nos sirve una condena muy valiosa a nivel patrimonial si la pegamos ahí o la dejamos en un baúl, la estamos viendo a cada rato, gané, qué dicha, y si el otro se adelanta e inscribe una garantía mobiliaria. Esto tiene mucho que ver también, no hay que asustarse. La publicación es algo elemental en el caso de los créditos en materia cobratoria, sobre todo en materia hipotecaria. La ley de cobro judicial implementa, exige y requiere que la demanda sea anotada en un registro, y se hace con la particularidad de que todo el que llegue a tener algún contacto con el bien que está hipotecado sepa de antemano que ya está de camino a una ejecución hipotecaria.
Y el fin primordial era evitar aquel cerro de certificaciones de remates fracasados, actualizados, que en la época de los que nosotros que tenemos bastantes canitos o ya no cabello, todavía recordamos. Entonces, en ese sentido, es muy interesante ver que no todo es tan extraño y que no todo es tan diferente. En el caso de los procesos concursales nos dice que en el caso de los procesos concursales la prelación de los acreedores singularmente privilegiados se establece conforme a la normativa especial sobre la materia concursal. Pues bien, normativa especial sobre la materia concursal nos da a entender un entretelón de una gran legislación. Sabemos que la legislación concursal de Costa Rica es de tipo, sobre todo, la liquidatoria decimonónica del siglo XIX, que es fiel reflejo del Código de Comercio francés de 1807, una legislación concursal totalmente anquilosada, desfasada de la realidad económica y social de los tiempos en que estamos viviendo. Y bajo ese punto de vista es total y absolutamente claro que tenemos que asumir un antes y un después al tener el reto de una ley tan importante como la que tenemos de garantías mobiliarias, que tiene que lógicamente estar complementada con el régimen concursal, por las situaciones que anteriormente les comentaba. Entonces, es el gran reto que tenemos, hay que hacer un planteamiento muy importante en la materia concursal. ¿Y cuál es el planteamiento más importante? ¿Qué habría que redefinir en este tema en derecho concursal? Pues sin ser Nostradamus, sin ser adivinos ni adivinar el futuro, lo que obviamente está como un requerimiento para allá es la idea de la par condictium creditorium. Esta idea de verla como la piedra angular del derecho concursal se presenta como un dogma de fe. Ha pasado de ser un aspecto que sin requerir constatación, sea por su objetividad o sea por la persistente tradición, se revela como el modelo ideal según la tradición por encajarla como un principio de orden público, como un principio que presenta una solución colectiva al problema de la insolvencia del deudor común y que debe soportar también la calificación de fin, en tanto el objetivo principal del concurso es que los acreedores compartan proporcionalmente la desgracia de aquel deudor que le es común. Sin embargo, esta situación de la par condictium creditorium presenta hoy en día serias inconsistencias de tipo estructural, dogmativo y también de tipo económico. Los requerimientos económicos de políticas de tipo de orden económico requieren que se dé una reformulación de la par condictium creditorium. Y partamos de un principio muy particular: el dogma no es tan real. La par condictium creditorium supone precisamente la igualdad de trato entre acreedores, y lo más absurdo y lo más ilógico es pretender y creer que en un concurso todos somos iguales, acudiendo al principio constitucional del artículo 33 de nuestra Carta Magna. Pues eso no es así. La igualdad no existe en los términos generales que nos ofrece este viejo principio ya anquilosado prácticamente en lo que tiene que ver con la tradición concursal. Existen especies de acreedores que tienen, por disposición de la ley, que normalmente lo que más se establece, o por aspectos que pueden ser de tipo contractual, diferentes tipos de órdenes de estancos jerarquizados, de manera que ese principio de la par condictium estaría únicamente para aquellos acreedores que están dentro de aquel mismo piso que inicialmente les comentaba. No puede darse una par condictium de manera genérica, abstracta o abierta. Y bajo ese punto de vista, pues es muy interesante ver las repercusiones que va a tener la ley de garantías. Esto simplemente es un ejercicio y creo que va a repercutir directamente, por ejemplo, con la norma actual del artículo 886 del Código de Comercio,
que establece precisamente la prelación de los créditos. Para el reconocimiento y pago, los créditos se clasifican créditos con privilegio sobre determinado bien. Normalmente los créditos con privilegio sobre determinado bien son los tradicionales créditos hipotecarios y prendarios. De una manera muy rápida les indico que estos créditos tienen la ventaja de ofrecérsele un trámite específico separado del concurso, donde lo que en alguna medida ofrece alguna interacción es el denominado fuero de atracción concursal, que no quiere decir que es que la hipoteca o la prenda se está incluyendo dentro de la masa. Bajo ese punto de vista, eso no es así, pero hay que tenerlo muy presente. De manera que también se nos viene a colación el tema de los intereses. ¿Qué va a pasar con el tema de los intereses en el caso de los acreedores garantizados? Por cuanto, por ejemplo, la propuesta concursal aún vigente y muy añeja determina que los acreedores pierden, los comunes, desde el momento de la declaratoria de quiebra, la posibilidad de percibir intereses futuros. De manera que se hace la excepción en cuanto a los acreedores hipotecarios y prendarios. Podríamos pensar que aquí tiene que analizarse una situación de convivencia más o menos equilibrada, discutiendo la posibilidad por tener el acceso a un crédito ya absolutamente entero, por así decirlo, absoluto, que es el bien pignorado o el bien grabado, que esos intereses no sobrepasen más allá de lo que es la deuda inicialmente prevista, porque si no serían como muy glotones, tras de que llegan y se llevan precisamente ese crédito privilegiado, tener que asumir la posibilidad los demás acreedores, disculpen, de compartir ese tipo de reclamo con estos acreedores privilegiados. Pues ya me están poniendo la roja y con mucha razón, ya se está haciendo un poco tarde. Lo que quiero es que ustedes únicamente tomen en consideración estas reflexiones. Lamentablemente en nuestro país las posibilidades de reforma integral e importantes han sido muy, muy lentas. Y la única forma, tan particularmente comentada ayer por el doctor Mesa Lazarus, fue que en este tema, como nadie se dio cuenta, como no se discutió, fue ley. En materia concursal, como ya esto es ley, pues necesariamente es un reto, es una necesidad tener que implementar todos los aspectos que tengan que ver no solo con el tema de las garantías mobiliarias, sino también con el tema de lo que tiene que relacionarse con la quiebra transfronteriza, con todo aquello que el orden mundial económico determina, donde muchas empresas tienen bienes en diferentes países y donde en materia concursal, lamentablemente, se nos hace lo que decimos acá, un verdadero arroz con mango, problemas tan serios como ese tipo de situación sobre derecho aplicable, sobre competencia internacional, etcétera, y donde se está trabajando muy ardorosamente en foros internacionales, a través de diferentes entidades, para tratar de armonizar algo tan importante que es el derecho concursal. Muchas gracias.